¿Cómo estás? Muchas gracias por tu atención. Bueno, hoy vamos a hacer otro video más. Estoy tomando una taza de té. Eh, Alguien, un seguidor del canal, me ha pedido que hablara sobre los galeotes. Me pareció un tema interesante. ¿eh? Es un tema también que sale en el Quijote. Hay un capítulo dedicado pues, a Don Quijote liberando a un grupo de galeotes, que es un tema interesante, importante. Con esto también te recuerdo que ya anuncié hace algunas semanas mi intención, que la mantengo, de comenzar dentro de mi canal una miniserie sobre el Quijote. Entonces creo que va a ser interesante, pero la vamos a hacer más tarde, pues hacia mediados finales de septiembre, ¿no? Hoy día es, si no me equivoco, día 3 de septiembre. No me acuerdo exactamente, 3 o 4 de septiembre, vale. Bueno, pues entonces, dentro de un par de semanas o tres, si consigo también mejorar las condiciones técnicas de la grabación, me parece que a algunos no les gusta mucho el sonido, pues entonces vamos a empezar con el tema del Quijote. Y hoy el tema, como te digo, es el de los galeotes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por el principio. Los galeotes eran señores que servían como remeros en las galeras. ¿Y qué eran las galeras? Pues las galeras fueron un barco, un tipo de embarcación muy útil y muy versátil durante muchos siglos. Es decir, que yo recuerde ahora, me parece que las galeras ya las tenían los griegos, los romanos, en fin, que utilizaban esas naves, pues para, sobre todo en el Mediterráneo, como transporte de carga y también como naves de guerra, ¿no? Es decir, en la que pues dentro de una galera fundamentalmente era una embarcación larga y no muy ancha, en donde pues había una, como quien dice, una parte baja, en donde estaba llena de remeros, de gente que impulsaba con el remo la embarcación, y una plataforma en donde pues había, bueno, a veces carga, depende si la galera era una galera de carga o si era una galera de guerra, pues iban soldados que iban a combatir, ¿no? Es decir, las batallas navales en aquellos tiempos no se resolvían a cañonazos, sino que se resolvían al asalto, es decir, un barco abordaba al otro y entonces los soldados que iban en un barco y en otro resolvían quién era el que ganaba ese combate naval, pero al final era un combate de personas, mano a mano. Algunas veces también pasaba que las galeras tenían un espolón, una punta por delante, y entonces si tenían suerte pues podían enfilar de costado a otro barco y prácticamente pues le hacían un agujero y lo hundían o lo dejaban realmente muy averiado. Bueno, pues entonces esas eran las galeras, como te digo, muy populares en el Mediterráneo. Eran más eficientes que los barcos corrientes pequeños, porque que eran mucho más fáciles de construir y que se manejaban con velas y que no necesitaban mucha tripulación, y eran los barcos óptimos pues para el comercio pequeño, para la pesca, a veces para los piratas también. Los piratas no hay que pensar que eran unos fulanos muy poderosos. Los piratas generalmente en toda la historia de la humanidad han sido unos desgraciados, incluso en el siglo XXI, es decir, son unos pobres desgraciados que normalmente o son pescadores o hacen pequeño comercio de cabotaje, pero que en realidad, como te digo, son unos pobres desgraciados, y cuando la cosa se les da mal, no funciona bien el negocio de la pesca por el motivo que sea, o cuando aparece una buena oportunidad, pues se dedican a robar, que eso es la piratería, dedicarse a robar. Entonces roban a otros barcos que se encuentran que son igual de desgraciados que ellos, o roban pequeños puertos de pescadores, pequeñas localidades desprevenidas, cosas así, ¿no? Viajeros. Entonces, esto eran los piratas, ¿no? Que, ya digo, embarcaciones muy ridículas. Y la galera, pues claro, es una construcción un poco más cara de construir, más cara, es decir, no cualquiera puede montar una galera,
Y no cualquiera pues consigue una tripulación de remeros. Hombre, una galera, por pocos remeros que tenga, ya digo, por pequeñita que sea la galera, pues no va a tener menos de 20 o 30 remeros, es decir, ya menos que eso es una canoa, ¿no? Y entonces, pues eran artefactos bastante grandes y que se utilizaban, ya digo, pues como carga, aunque la carga era limitada porque claro, los remeros era un peso considerable y además la carga para el resto de la tripulación que no eran remeros y para si llevaban unos soldados o lo que sea, pues entonces la carga era limitada en las galeras. Claro, las galeras tampoco se utilizaban normalmente para travesías muy largas. Tenían la ventaja de que los remeros podían mover la nave incluso cuando no había viento y esto la volvía muy maniobrable, pero también tenían la desventaja de que los remeros pues se cansaban, es decir, tenían un límite. Tú no podías poner a los remeros a remar 10 horas diarias durante un mes, ¿no? Imposible. Los remeros pues en el mejor de los casos pues remaban 2 o 3 horas al día y bueno, entonces el resto del tiempo la galera funcionaba con velas y solamente, pues ya digo, en acciones muy concretas de combate o de cosas así, de perseguir a otra nave o de huir de otra nave, entonces era cuando los remeros durante un corto tiempo se esforzaban en mover la galera a toda velocidad. Bien, pero digo, limitado y limitado también a las condiciones del clima del Mediterráneo, que en general son bastante suaves, es decir, incluso las tormentas del Mediterráneo, que no son despreciables, pues no tienen nada que ver con las que hay en el Atlántico Norte, por ejemplo, o el Atlántico Sur, o el Pacífico. Es decir, son mucho más manejables. Y aún así, en época de tormentas, pues las galeras no salían, simple y llanamente. Porque los remeros, forzosamente, si lo piensas un poquito bien, te darás cuenta, los remeros tenían que estar cerca del agua. Claro, si pones los remeros muy altos del agua, la eficiencia del remo es muy baja. Los remeros tenían que estar cerca del agua y esto hacía pues que si el mar estaba muy picado, lo que sea, acababa inundándose la galera y no era un buen negocio. Entonces la galera era excelente con mar tranquila. Si el mar se alborotaba, pues la galera no salía y se acabó. Bueno, pues no salían las galeras, no salía nadie. Perfecto. Muy bien, pues entonces esas eran las galeras, que digo que desde la remota antigüedad, ¿no? Desde mucho antes de Jesucristo, las galeras estuvieron funcionando prácticamente hasta el año 1700, casi, es decir, hasta hace 2 semanas, como quien dice, ¿no? Hablando en términos históricos, hasta hace muy poquito tiempo. Las galeras fueron completamente sacadas de circulación, pues claro, gracias primero a los galeones, que no necesitaban remos, sino que funcionaban solo con vela, que eran, claro, más difíciles de manejar, eran menos maniobrables. Hay que reconocer que para una batalla el poder funcionar con los remos te da una agilidad que con las velas no la tenías, ¿no? Pero a cambio, el galeón, a cambio de tener pues menos maniobrabilidad, lo que tenía era muchísima más capacidad de carga y entonces tenían cañones. En lugar de tener muchos soldados y atacar al asalto, entonces lo tenían, porque así era los combates navales de las galeras eran al asalto. Se acercaba un barco al otro y entonces eran los soldados los que resolvían el combate. Las galeras apenas, incluso en tiempos de los cañones, apenas tenían 1, 2 o 3 cañones, no tenían más. El galeón, pues en cambio, pues podía tener 20, 30, 40 cañones fácilmente, ¿no? O sea, un galeón normal, 30, 40 cañones, vamos, nada. Entonces, claro, es una potencia de fuego considerable. Una galera frente a un galeón no tenía absolutamente nada que hacer, nada, estaban completamente perdidos, ¿no? Entonces, pues el galeón fue quitando de en medio a la galera fácilmente, pero claro, porque eran más baratas que los galeones, pues siguieron durando todavía un tiempo en el Mediterráneo, ¿no? Los turcos, los venecianos, los españoles, los genoveses, pues usaron intensamente las galeras, los franceses también en el Mediterráneo.
Pero el galeón la sacó de circulación y más todavía luego el futuro navío de línea, que era todavía más esbelto, más rápido y más artillado que el galeón, ¿no? No te digo nada, bueno, ya las galeras ni siquiera vieron los barcos a vapor, ¿no? Pero en fin, las galeras tuvieron sus momentos y de hecho, pues hombre, en el siglo XVI y siglo XVII, que es como quien dice la época de oro del Imperio Español, pues las galeras eran las que estaban ahí mandando, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que España tenía muchas galeras y por lo tanto necesitaba muchos remeros, muchísimos. Y entonces, con un edicto del emperador Carlos V, Carlos I de España, pues este hombre fue el que empezó la costumbre de que, pues para suplir con mano de obra, muchos condenados a prisión, pues ladrones o sinvergüenzas de cualquier clase, pues eran mandados a hacer una condena en galeras, ¿no? Que se la consideraba como que era una pena durísima, porque, bueno, pues porque, o sea, si sobrevivían 5 o 6 años, es que eran unos superdotados, o sea, es decir, la probabilidad de que alguien condenado a galeras no regresara era muy alta, pues porque las condiciones de vida eran durísimas, porque el trabajo era durísimo, porque vivir como galeote. Tienes que pensar que estos condenados llegaban a una galera, los encadenaban al banco, al asiento, y de ella no se movían durante años. Es decir, ahí dormían, ahí trabajaban, ahí defecaban, ahí comían, ahí todo. Entonces, durante años, con lo cual el asunto era horrible, se vivían chapoteando en agua salada, enfermedades de la piel, de todo lo que te puedas imaginar. Eso es una cosa realmente espantosa y el trato pues también terrible. Y en situaciones de combate, pues ni te cuento, ¿no? Es decir, y tienes que pensar que estando encadenados, si una galera se hundía con los galeotes, porque no había, a nadie le importaba soltarlos, nadie se preocupaba de esos, y no podían soltarse ellos solos. Entonces la vida de los galeotes era realmente infernal. La comida tenía que ser necesariamente muy energética, pero era de pésima calidad, es decir, era, vamos, y aún así pues les daban lo mínimo como porque todos eran unos ladrones y los oficiales de las galeras todos robaban de la comida destinada a los galeotes y los galeotes se quejaban obviamente, pero nadie les hacía ni caso, ¿no? Y cuando no era la época de remar, cuando la galera estaba en puerto, pues igual estaban encerrados en calabozos en unas condiciones de vida ínfimas y eso y mucho mejor que estar encadenado en una galera, que ya digo, que se pasaban ahí, no se movían de ahí. Bueno, las condiciones de los galeotes eran absolutamente terribles, y se usaba el azote con gran facilidad para motivarles a que remaran. Entonces, pues eso era así, eso era cierto. Vamos, y eso pasaba en las galeras turcas o en las galeras venecianas o en las galeras españolas o francesas o en todas, absolutamente todas. Era así, era un asunto terrible, feroz. También muchas veces los galeotes no solamente eran los condenados a galeras, o sea, los que mandaba el juez, ¿no? una condena, sino que también podían ser prisioneros de guerra. Es decir, si un barco atrapaba a otro barco, pues entonces los prisioneros al remo. Y al mismo tiempo, si conseguían atrapar una galera enemiga, muchas veces pues liberaban a los galeotes, porque a lo mejor a su vez eran prisioneros de los suyos, ¿no? Entonces, pues en las batallas navales, los remeros estaban, por un lado, deseando que ganaran los enemigos para que los liberasen a ellos, pero que no hundieran el barco, porque si hundieran el barco se hundían con ellos también, ¿no? Era realmente una tragedia, estos pobres hombres murieron, pues ya muchísimos. Yo no sé cuál sería el índice de supervivencia de los galeotes, pero vamos, difícilmente sería un índice de supervivencia más allá del 60, ¿qué va? Del 60, del 50%, o peor, más del 50% morían, pero muchísimos más.
una cosa terrible. Ya te digo, la condena a galeras era casi como condena a muerte. Casi. Y a veces pasaba incluso que había galeotes que cumplían su condena, que habían sobrevivido porque tenían una constitución física muy fuerte, pero claro, como había necesidad de galeotes, no los soltaban, los seguían manteniendo al remo, aunque esta vez les pagaban un sueldo. Bueno, en fin, así es la historia de las galeras y de los galeotes. Espero que esto haya sido del interés de alguno y que esto haya satisfecho la curiosidad del que preguntó por el tema. De todas maneras, voy a añadir un documento para que bueno, pues lo puedan leer y consultar. Y nada más, muchas gracias por tu atención. Si alguien tiene interés en algún tema en particular y yo sé de ese tema, pues hablaremos de eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien, y queden a la espera de a ver cuándo puedo aparecer con el Quijote. Muchas gracias por tu atención, muchísimas gracias, y nada, seguiremos hablando. Hasta pronto.